Contaminación de aire y de agua potable, producción de terremotos, enfermedades, destrucción ambiental. Estas son algunas de las consecuencias que produce el método de extracción de gas natural conocido como el fracking. La fracturación hidráulica puede llevar a consecuencias aún más catastróficas, según científicos estadounidenses. Pero no obstante, esta técnica se ha convertido rápidamente en la preferida por las petroleras estadounidenses. También ha sido avalado por el gobierno de Estados Unidos y el propio presidente Barack Obama. Y según estiman, dentro de poco el fracking puede producir a cerca de 70% del gas natural de Estados Unidos. Ahora, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado lo que son las graves consecuencias y daños ambientales e humanos que produce el fracking, pero también ha denunciado que hay motivos políticos detrás de su uso. Según el presidente venezolano, Estados Unidos está intentando inundar el mercado petrolero a nivel mundial para impulsar una baja en el precio petrolero y de esa manera afectar a los países productores de petróleo como Rusia y Venezuela. Les invito a ver más sobre este tema en el siguiente reportaje. Si firma el contrato, nos autorizará a perforar en sus tierras. Hay mucho dinero ahí abajo. Eso es cierto. ¿Cuánto habrá? Hola a todos. Estoy aquí porque perdí mi granja. La tierra se secó y murió. Y si eso le ha pasado a uno de nosotros, puede pasarle a cualquiera. La extracción de hidrocarburos a toda costa ha sido una de las principales tendencias en Estados Unidos en los últimos años. Y la técnica de la fracturación hidráulica o fracking ha sido la locomotora en este sector. Los ecologistas tocan la alarma y advierten de catastróficas consecuencias. Sin embargo, el método ha experimentado un fuerte auge y ha alterado drásticamente el panorama petrolero global. La revolución del esquisto ha permitido al país norteamericano incrementar su producción total en más de un 30%. Han llegado a unos 9 millones de barriles diarios y así han inundado el mercado. Estados Unidos, por razones geopolíticas también, quiere lograr una independencia total del suministro de afuera. Esto es una transición importante que ha cambiado la forma del mercado petrolero por un lapso importante, y en él podrán competir los que puedan trabajar a bajos precios. Y ahí está hasta ahora el shale oil en ese nivel, y Arabia Saudita puede aguantar bastante más. El presidente de Venezuela, el país con mayores reservas petroleras probadas, considera que Estados Unidos usa la técnica del fracking para derribar los precios y así golpear a Venezuela, Rusia e Irán, exportadores de oro negro, entre otros. Están contaminando ríos, manantiales, aguas subterráneas, etcétera, etcétera. ¿Cuánta gente enferma hay en los Estados Unidos ahora por estas técnicas de fracking que le ha permitido acceder a una buena cantidad de petróleo en los Estados Unidos para inundar el mercado y crear este efecto circunstancial de baja de los precios? Pero tiene un objetivo geopolítico: golpear a Rusia. Desde junio del 2014, los precios del petróleo han disminuido en un 30%, una bajada sin precedentes. Sin embargo, la OPEP, Organización de Países Exportadores de Petróleo, ha decidido no reducir su cuota de producción. La medida, se asegura, busca mantener el balance en el mercado. Cuando los precios se declinan, eso no significa que tenemos que urgentemente tomar acciones. Debemos esperar para ver cómo reacciona el mercado. El mercado, por su parte, reaccionó con un nuevo declive de los precios. Ante este escenario, algunos expertos creen que la decisión de la OPEP fue adoptada bajo presión de Arabia Saudita y en beneficio de varios importadores de combustible. Ahí hay un juego muy terrible, macabro, por parte de Arabia Saudita, quien ha reducido en varios puntos su precio de crudo, de barril, ya que ellos producen una cantidad estimada diaria de 11 millones de barriles. ¿Quiénes se están beneficiando? Israel, Turquía, un país euroasiático. ¿Quién sigue sobre ese juego? Japón, los grandes consumidores de los mismos Estados Unidos de Norteamérica, que consumen más de 20 millones de barriles de petróleo y que le conviene que un precio del crudo internacionalmente retroceda o logre arrodillarse seguramente por debajo de $60 el barril. Por otra parte, algunas hipótesis sostienen que la estrategia de Arabia Saudita es eliminar la competencia y hacer que el crudo de esquisto de Estados Unidos no sea rentable. Mientras, el país norteamericano sigue extrayendo hidrocarburos atrapados entre rocas pese a las protestas de los defensores del medio ambiente, y se hace evidente que no quiere detener la euforia del esquisto, aunque el exceso de combustible norteamericano dañe a otros jugadores en el tablero del mercado del petróleo.
Ahora, para profundizar y conversar más sobre lo que han sido las denuncias del presidente venezolano Nicolás Maduro frente al fracking y su uso por parte de las petroleras estadounidenses, vamos a conversar con Fernando Travieso. Él es experto petrolero y está con nosotros desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias, Fernando, por estar detrás de la noticia. Hola Eva, ¿cómo estás? Gracias por la invitación a tu programa. Bueno, Fernando, en primer lugar, ¿por qué crees que Estados Unidos está ampliando el uso del fracking? ¿Cuáles son las principales consecuencias del uso de este método? Sí, bueno, es un método que se emplea para la producción de un hidrocarburo llamado petróleo de esquisto. Cuando decimos que es un hidrocarburo es porque es de inferior calidad que el petróleo y los propios organismos norteamericanos de clasificación, como el American Petroleum Institute, no lo clasifica como petróleo. Y también ese método permite la obtención de gas, el gas de esquisto. Y la idea, lo que busca Estados Unidos, es tratar de reducir en la mayor medida posible su nivel de importaciones. Estados Unidos consume entre 19 y 20 millones de barriles diarios de petróleo, y con el aumento en la producción de esquisto mediante fractura hidráulica o fracking, se ha llegado a casi 9 millones de barriles diarios, lo que ha reducido su nivel de importaciones y ha afectado enormemente el mercado petrolero. Fernando, ¿el fracking podría reemplazar el uso de otros métodos de extracción de petróleo y gas a pesar de los daños que causa a nivel ambiental y humano? Es que el fracking o fractura hidráulica es un método que se emplea ante el agotamiento del petróleo. Acaba de salir información fidedigna de la OPEP, donde se habla que fuera de los países de la OPEP, por cada 15 barriles que se producen, solo se repone uno. Imagínate, entre el 2003 y el 2013 se han producido y vendido 161.800 millones de barriles y solo se han descubierto 11.200 millones. Entonces hay un agotamiento en las reservas de petróleo de las grandes compañías. Como se está agotando el petróleo, tienen que recurrir a sustancias diferentes al petróleo que necesitan métodos diferentes. Entonces el mundo va al fracking, Estados Unidos va al fracking, a la fractura hidráulica, porque se está quedando sin reservas de petróleo. Si tuviesen reservas de petróleo, no emplearían este método. Fernando, ¿de qué manera el fracking puede afectar el mercado del petróleo a nivel mundial? ¿Ha sido responsable hasta el momento por la baja en el precio del petróleo? Ha tenido una incidencia muy importante porque ha contribuido a una sobreoferta. El mundo consume entre 91 y 92 millones de barriles diarios de petróleo. Hay un equilibrio entre la oferta y la demanda que ha sido roto por la incorporación al mercado de casi entre 3 y 4 millones de barriles diarios del mal llamado petróleo de esquisto. Eso ha hecho que baje el precio del hidrocarburo líquido, que baje el precio al cual se cotiza el barril del petróleo, y por otras razones, como el hecho de que la OPEP ha mantenido hasta el día de hoy sus niveles de producción, no ha recortado producción, no ha tomado esa decisión. Una última pregunta, Fernando, específicamente haciendo referencia a las denuncias del presidente Nicolás Maduro. ¿Crees que es cierto que hay motivos políticos detrás del uso y tal vez la ampliación del uso del fracking? ¿Crees que esto forma parte de una guerra económica de Estados Unidos contra países petroleros? Estamos reviviendo cosas, métodos que ya se han empleado contra Rusia en el pasado. Entonces, el derrumbe en el precio del petróleo busca perjudicar a una superpotencia, como en este caso es Rusia, que está haciendo un muy sano contrabalance a la hegemonía estadounidense. Y además, el precio bajo en el barril del petróleo permite que las operaciones militares directas y encubiertas en el Medio Oriente, que tienen por finalidad controlar las reservas de petróleo de los Estados miembros de la OPEP que están en esta zona, y también se pudiera decir de lo que acontece aquí en Venezuela, se desarrollen sin que signifique un aumento en el precio de la gasolina y de derivados como combustible para calefacción en la población estadounidense y en la población europea. Es decir, la población de estos países apoya o, en el peor de los casos, no interfiere
con lo que están haciendo sus gobiernos, destrozando países en el Medio Oriente para controlar sus reservas petroleras. Bueno, es un tema de mucha importancia por la gravedad de sus consecuencias y agradecemos muchísimo el análisis y la participación de Fernando Travieso con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. No, gracias a ti, Eva, y aquí estamos a la orden cuando nos quieras entrevistar. Y miles de personas reclaman por las graves consecuencias del fracking a nivel mundial cada año. La producción de terremotos pone en peligro al planeta, tanto como la contaminación del agua potable amenaza a la humanidad. De nuevo, una industria genera millones de dólares en ganancia, así a través del daño causado al planeta y también el sufrimiento de millones de personas.